la bienvenida a la profesora de hoy, que nos acompaña, es Mónica Santillán. Ella es doctora en Economía en el área de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es analista de temas económicos y ambientales vinculados con el sistema energético, cambio climático, crecimiento y desarrollo económico, distribución del ingreso, patrones de consumo y emisiones de gases de efecto invernadero, rol de la tecnología en el cambio climático, entre otros. Recientemente participó como autora contribuyente en el 6º informe de evaluación del IPCC y es profesora investigadora en el Centro de Investigación y Docencia Económica, profesora asociada en la Universidad de Anáhuac de México y tutora del posgrado en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM. Como habrán visto, ella viene hoy día a acompañarnos para tratar temas de el rol de la tecnología en el cambio climático, las potenciales promesas que presenta el grado de tecnooptimismo que a veces esconde nuestra forma de vincularnos y de estudiar el cambio climático, y también estudiar las variables de este desde la demanda, que es parte, que es un tema que ha trabajado la profesora muy interesante y que aparece poco a veces en el debate, o esa es mi impresión al menos. Así que, sin más, los dejamos con Mónica y esperamos que sea una excelente clase. Ya, bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por la presentación y bueno, en sí, gracias a todo el equipo que hacen posible este proyecto. Como ya lo mencionó Santiago, bueno, yo estoy en México, soy mexicana y radico aquí en el país. La verdad es que yo no conocía este proyecto, debo confesarlo, pero ahora que recibí la invitación y veo todo lo que están haciendo, me parece fascinante. Así que estoy con mucho gusto en esta sesión y que bueno, espero que sea del interés de todas y todos los aquí presentes. Antes de comenzar, pues nada más comentar un par de cosas para la dinámica que sugiero que llevemos en la sesión. A lo largo de la presentación, si alguien quisiera hacer algún comentario o alguna pregunta, lo podemos hacer. Pueden hacerlo por el chat o pueden levantar la mano o abrir el micrófono. Creo que, bueno, esa es una forma en la que no solamente hable yo y no todo el mundo se duerma. Entonces, yo creo que eso puede estar muy bien. De hecho, a lo largo de la sesión voy a estar preguntando algunas cosas a manera de saber también sus impresiones sobre lo que estamos tratando. Y bueno, como ya lo mencionó Santiago y como está en el programa de este curso, yo voy a hablar sobre el rol de la tecnología en el tema del cambio climático, ¿no? Sobre todo los temas que yo he estudiado se centran más en la mitigación. Yo sé que hablando de cambio climático hay otras partes, pero mi tema de estudio está más centrado en la mitigación y bueno, de esa manera es como vamos a llevar la clase del día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a empezar a compartir pantalla para, pues para que puedan ver aquí algo que he preparado para la clase de hoy, ¿no? No sé, me confirman, por favor, si es que ya lo pueden ver. Sin Sí, se ve. problemas. Perfecto. Bueno, pues entonces, lo reitero, la clase del día de hoy está centrada en la tecnología y el cambio climático y el título que tiene la clase es Potencial y limitaciones de las soluciones tecnológicas para enfrentar el cambio climático, ¿no? Y yo sé que tenemos un grupo de participantes que es muy variado. La verdad es que no tengo la fortuna de conocerlos ni de conocer el perfil del grupo. Así que me gustaría simplemente conocer un poquito sobre todo de la formación que tienen o cómo se están formando actualmente para así determinar de qué manera puedo llevar mejor la clase, ¿no? Entonces, si me hacen favor de ingresar con este código QR o con el código en la página de Menti y me voy a cambiar de página, pues simplemente para ver sus respuestas. Yo soy economista, como lo dijo Santiago, y gran parte de lo que voy a exponer aquí pues tiene que ver con el tema de economía y con la teoría económica. Entonces sí me interesa conocer un poquito sus perfiles, ¿no? Y
justo pensando en que no todos son economistas, ¿no? A ver, entonces creo que ya algunas personas nos están contestando. Vamos a ver cuál es seguramente, digo, no sé si allí en el proyecto ya tienen el perfil de todo mundo, pero la verdad es que no me dio tiempo de preguntarlo antes. Entonces, por eso me atreví a hacer esto. Ok, tenemos mucha gente estudiando Derecho, que creo que es lo que domina, ¿no? Nos preguntan por el chat, Mónica, si puedes dar de nuevo el código. Sí, claro. De hecho, aquí se ve 41 47 4407. Perfecto, ahí va a quedar en el chat también. Sí. Supongo que ahí se ve mejor, ¿no? Pues sí, domina la parte de derecho, pero sí tenemos un grupo muy variado, ¿no? Educación ambiental, recursos naturales, sociología. Vi algo hace un momento de nutrición, pero ya se me perdió. Derecho, varios ponen abogado. Entonces, bueno, creo que con esto me doy una idea de que pocas personas están estudiando economía y bueno, esto me sirve como para pues entender cómo puedo llevar la clase, ¿no? Entonces, bueno, pues simplemente les agradezco que hayan respondido con esa finalidad, ¿no? Y me voy a regresar. No, solo que ya no supe cómo regresar. Cómo regresarme sin salirme, perdón. Ahí está. Bueno, pues muchas gracias por haber compartido su formación. Pues me gusta que tengamos un grupo muy variado porque eso nos da posibilidad de discutir estos temas desde muy diversas perspectivas, ¿no? Y bueno, ahora sí voy a empezar. Retomé las preguntas que estuvieron planteadas en la propuesta de temario y la primera pregunta en esta sesión es responder cuán tecnooptimista es la relativa omisión que hace la economía neoclásica de la naturaleza, ¿no? Y justo cuando decimos la economía neoclásica, bueno, pues la economía neoclásica es, digamos, la rama de la economía que sigue siendo dominante, ¿no? Y sobre eso vamos a platicar con un poquito más de detalle ahora. Y respondiendo a esta pregunta, ¿cuán tecnooptimista es? Yo diría mucho, muchísimo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Bueno, pues en parte por un poco la historia de cómo surgió esta perspectiva de la economía neoclásica, ¿no? Y bueno, les voy a contar aquí un poquito. El curso se llama Economía y Naturaleza, entonces creo que por eso el interés de lanzar esta pregunta referente a la teoría económica neoclásica. Y como sé que muchos aquí no son economistas, bueno, pues voy a hacer un recuento de lo que estamos viendo aquí, de lo que, digamos, de lo que hay detrás de la concepción de la economía neoclásica, ¿no? Bueno, la economía como una ciencia, digamos que surgió con la economía clásica, ¿no? Seguramente algunos de ustedes han escuchado sobre algunos autores con los que se considera el nacimiento de la economía, principalmente Adam Smith, muy probablemente, ¿no? Y esa economía clásica, como vemos allí, pues se considera que tiene una temporalidad. Obviamente algunos autores consideran algunas variaciones, pero podríamos considerar este tiempo, ¿no? 1776, 1860. Y la concepción que tenía la economía en aquel tiempo, pues tenía que ver también mucho con lo que se observaba en el propio entorno, ¿no? Si ustedes piensan en esta época, pues seguramente varios de ustedes estarán pensando en cambios acelerados que se dieron en torno a la revolución industrial y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, cuando empezó, digamos, este cambio acelerado en la economía, no me refiero a la ciencia económica, sino a la actividad económica, pues se empezaron a observar también algunos aspectos preocupantes que tenían que ver, por ejemplo, con el medio ambiente, con el impacto que había de la actividad económica en el medio ambiente, en los recursos naturales, y también con un crecimiento de la población muy acelerado que pues también generaba preocupaciones, ¿no? Entonces, en esa concepción es que surge, o más bien en ese contexto es que surge la economía clásica, y entonces la economía clásica sí se preocupa por estas cuestiones ambientales y naturales, ¿no? De hecho, se llega a considerar que
el medio ambiente pone límites a la expansión de la actividad económica. Entonces, algunos autores, o los autores tal vez más representativos de esta corriente, y los primeros, Adam Smith, Thomas Malthus y David Ricardo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna idea de cuáles fueron las principales propuestas de alguno de estos autores, si alguien quisiera intervenir. Tal vez nadie, tal vez los economistas que están presentes, o alguien que tenga una idea. Digo, no importa si está bien o está mal, y si no hay ideas, pues tampoco importa, lo podemos seguir así. Bueno, creo que no, a ver si más adelante. Estamos bastante tímidos por el momento. Sí, sí, por el momento es que apenas estamos empezando, ¿no? Bueno, Adam Smith me parece que es uno de los autores de economía más conocidos, y sobre todo, quien lo llegue a ubicar, seguramente lo ubicarán por el tema de la mano invisible, ¿no? ¿Qué es esto de la mano invisible? Bueno, que alguna parte del pensamiento de Adam Smith consideró que lo mejor para la economía es que se regule sola, ¿no? O sea, que las fuerzas de la oferta y la demanda sea lo que conduzca a la economía, y esa es la mejor manera, ¿no? Por eso se dice que es la mano invisible, que nadie interviene, pero sí hay algo, casi como una cosa sobrenatural, que permite que la economía funcione bien, ¿no? Entonces, desde la concepción de Adam Smith, pues más o menos eso es lo que sobresale, aunque hay que decirlo, la gente que ha estudiado mucho más a Adam Smith dice que su pensamiento era 1000 veces más amplio, y que por alguna situación se ha retomado más esta parte de la mano invisible, ¿no? O sea, que eso es como la parte que se ha querido resaltar de Adam Smith, pero que el pensamiento de Adam Smith es mucho más rico, ¿no? Y creo que, bueno, eso da posibilidades para estudiar mucho más lo que decía Adam Smith más allá de la mano invisible, pero bueno, pensemos en eso, ¿no? Y Adam Smith, bueno, pues tenía una perspectiva no tan pesimista, digamos, era el más optimista de los clásicos, ¿no? Ahorita vamos a hablar de los otros clásicos que van a ver que pues, eran más pesimistas, ¿no? Por ejemplo, Thomas Malthus, que también es muy conocido. Seguramente algunos de ustedes pensarán en eso de las teorías malthusianas, como se conoce. Esa preocupación por un crecimiento de la población que es muy, muy acelerado. Y la preocupación de Malthus es que los alimentos que se pudieran generar iban a ser insuficientes para alimentar a todas esas personas. Entonces ahí vemos una preocupación que tiene que ver con las posibilidades físicas, ¿no? Y esas posibilidades físicas, pues obviamente sí se relacionan con el medio ambiente. Ajá. Entonces, Thomas Malthus, de hecho, sí se considera que era demasiado pesimista, y sus propuestas, o bueno, sus ideas de cómo controlar estos problemas venían, por ejemplo, de generar guerras, ¿no? Para controlar el crecimiento de la población, o hablar de esos frenos naturales que tendría la población para controlarse, ¿no? Pero no lo pensaba de una forma así como optimista, bueno, vamos a producir alimentos al por mayor y eso nos va a salvar. No, él más bien pensaba como de otra forma, más pesimista. Se tiene que controlar la población como, pues como sea, ¿no? Que se mueran los pobres, que haya guerras y ese tipo de cosas. Entonces, esa es una perspectiva, pero en esa perspectiva, si lo pensamos, pues sí hay una preocupación por los límites físicos o naturales que hay en el entorno. Y por otra parte, David Ricardo, que también es un clásico, un autor de economía clásica muy conocido, perdón, él se preocupó principalmente por la actividad, como la actividad agrícola, reconociendo que esa actividad agrícola es lo que iba a permitir el crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, David Ricardo elabora una teoría sobre la renta de la tierra, y él se preocupa mucho por la escasez de la tierra, ¿no? Y la escasez de la tierra, él lo considera en el sentido de tierra que ya no sea fértil, ¿no? A eso se refería él con escasez. La escasez la relacionaba con la no fertilidad de la tierra. Entonces su preocupación era que al paso del tiempo, pues se iban a estar utilizando, obviamente en primer lugar, las tierras más fértiles para producir alimentos, y al paso del tiempo estas tierras fértiles iban a ser cada vez más escasas,
lo cual pues iba a generar también problemas para la expansión de la actividad económica. Entonces allí, bueno, su teoría es obviamente muchísimo más elaborada. De hecho, se considera que David Ricardo empieza o sienta las bases para un trabajo de modelización en la economía, pero bueno, a grandes rasgos y relacionado con nuestro tema, se preocupa por la escasez de las tierras fértiles y entonces ahí vemos otra vez una preocupación por los límites en la naturaleza, ¿no? A tal grado, digamos, llegaba esto que hubo un autor que consideró que la economía, o sea, la ciencia económica de plano era una ciencia lúgubre, ¿no? Dijo, estos están muy pesimistas, son muy oscuros, todos nos vamos a morir y demás. Y entonces él lo llamó la ciencia económica, es una ciencia lúgubre. Bueno, ¿qué pasó en este contexto y qué es lo que ocurrió en realidad? Bueno, que estos pronósticos de que estaba aumentando mucho la población, ya no íbamos a tener alimentos y demás, pues no ocurrió, ¿no? Los pronósticos de los clásicos no se cumplieron. De hecho, se observó un crecimiento de la actividad económica y también algo muy importante es que se observó que en otras ciencias y en otros campos hubo avances importantes, ¿no? Por ejemplo, avances científicos y tecnológicos que alentaron de alguna manera una visión de progreso. Y esa visión de progreso y este contexto de, bueno, las cosas no fueron tan malas como lo pronosticaba la ciencia económica, eso y otras cosas dieron lugar al paso de una nueva corriente, ¿no? Que fue la corriente de la economía neoclásica. Entonces, en esta nueva corriente, que ahí yo le pongo que empieza más o menos en 1860, aunque también hay algunas diferencias, y le pongo un guión indefinido, ¿no? Porque la verdad es que si ustedes le preguntan a cualquier economista, aunque podemos estar de acuerdo o no con la economía neoclásica, perdón, todo mundo coincidirá en que sigue siendo la corriente dominante, ¿no? Entonces, esta economía neoclásica, pues obviamente estuvo más alimentada por esta visión optimista de mucho progreso, de mucho avance, a tal grado que consideró que el progreso tecnológico y los avances científicos lograban algo que no concebía la economía clásica. ¿Qué es ese algo? Pues eliminar los límites físicos que ponía la naturaleza, ¿no? Entonces aquí viene pues una confianza en la capacidad de la tecnología para sustituir factores de producción, ¿no? Con los clásicos, los factores de producción que se consideraban, ustedes saben los factores clásicos de producción, tierra, trabajo y capital, bueno, pues estaban como claramente diferenciados. El capital no podría sustituir a la tierra. Sin embargo, con los neoclásicos, pues empieza a dar un cambio y esto de tierra, trabajo, capital, bueno, le podemos meter otra tecnología y a lo mejor la tecnología en algún momento sustituye algunas cosas que tenían que ver con la tierra o el capital toma más espacio, de tal forma que de alguna manera se considera que puede haber sustituibilidad entre los factores de producción. Esta corriente neoclásica se considera que surge principalmente a partir de los trabajos de tres autores, ¿no? Que son Jevons, Menger y Baldas. Y estos tres autores que estaban en latitudes distintas, en Inglaterra, en Austria, en Francia, bueno, pues en aquel tiempo no tenían las facilidades de comunicación que nosotros tenemos, pero más o menos al mismo tiempo construyeron teorías similares, ¿no? Y esas teorías similares tienen que ver con el marginalismo. ¿Qué es el marginalismo? Bueno, pues digamos hacer un análisis que tiene que ver mucho con matemáticas. A lo mejor aquí muchos recordarán sus clases de la prepa cuando hablamos de una pendiente, ¿no? No sé si se acuerdan en matemáticas que veían ahí una fórmula o de manera gráfica lo que es una pendiente. Y la pendiente lo que nos enseña o lo que nos ayuda a estimar es cuánto cambia una variable a medida que hay un cambio de una unidad en otra, ¿no? Entonces, esta idea de analizar cuánto cambia algo a medida que cambia otra variable en una unidad es lo que en economía conocemos como la noción de margen, ¿no? Y eso es parte de lo que estos autores traen en esta nueva visión de la economía. Y aunque esto puede parecer muy técnico, aquí tal vez lo importante de notar es que con esta visión comienza una visión de la economía que tiende a utilizar muchas matemáticas, que tiende a modelizar mucho la actividad económica
Y que en digamos, en esta historia donde todo lo llevo a un modelo y a las matemáticas y todo funciona muy bien en esa idea que yo me estoy creando de la economía, corremos el riesgo de que esto que funciona perfecto aquí en mi mente o en mi papel o en mi modelo o donde sea, pues no se adapta a la realidad, ¿no? Y entonces allí viene una problemática pues importante, que de hecho es una problemática que los economistas tenemos hasta el momento. Hacemos modelos y los modelos no sirven para nada porque no se parecen nada a la realidad, ¿no? Entonces, algo así pasó con la economía neoclásica, bueno, estoy siendo muy extrema tal vez, pero esta analogía de la economía con cosas muy exactas llevó a que la economía neoclásica, bueno, hiciera cada vez propuestas que se acercaran más a un funcionamiento perfecto, y perfecto en los modelos, probablemente sí, pero relacionado con la realidad, probablemente no, ¿no? ¿Y cómo lo ponía la ciencia económica neoclásica? Bueno, pues en una visión muy optimista y además relacionada con la física newtoniana, ¿no? O sea, sabemos que la física sí es una ciencia exacta, ¿no? Y la física, o sea, digamos, las cuestiones físicas no tienen mayor discusión. Si hay una ley física, por ejemplo, la gravedad, bueno, pues es imposible que yo esté flotando, ¿no? Porque hay gravedad, punto. Entonces, esos avances de la física newtoniana, que de hecho pues eran parte de la época, alentaron a la economía a decir, bueno, pues la física está avanzando, todo es progreso, todo va muy bien, pues ¿por qué no? Nuestra ciencia económica, nuestro estudio de la economía lo vamos a llevar también por ese lado y de alguna manera explicar el funcionamiento de la actividad económica con leyes, ¿no? Lo cual al menos personalmente considero que es muy difícil porque la actividad económica es mucho más compleja, no obedece a una ley inamovible. Y entonces, esta es una de las cosas que caracteriza a la economía neoclásica, ¿no? Se hacen modelos basados en supuestos que son muy restrictivos, es decir, ponemos leyes que no se pueden mover y así funciona la economía. Entonces, por eso se dice que la economía neoclásica es mecanicista, ¿no? ¿Por qué? Porque para la economía neoclásica, si yo muevo la variable A, el resultado debe ser necesariamente que se mueve la variable B hacia arriba, hacia abajo, donde lo determine. No hay más, ¿no? Y si alguien dice, bueno, pero fíjate que en la realidad, quién sabe qué, bueno, pero pues eso pasa en la realidad, estamos pensando en el modelo, ¿no? Entonces, parece un poco extraño, pero realmente hay como una disociación entre los modelos económicos y la realidad económica que resultan preocupantes. Y resultan preocupantes porque esos modelos se alejan de la realidad, ¿no? Entonces, bueno, estos modelos, o tal como se construyeron, pues lo he dicho muchas veces, está alentado por una visión de progreso, de avance, de crecimiento, y entonces nos lleva a la consideración de que hay un progreso tecnológico, estábamos allí observando en este contexto un progreso tecnológico y un avance científico muy grande, y además en economía le metemos allí un plus, ¿no? Que es un mercado eficiente. ¿Qué significa un mercado eficiente? En economía la palabra eficiencia tiene una connotación muy importante y significa que todos los recursos se están usando de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, el progreso tecnológico sumado con un mercado eficiente nos da lugar a un crecimiento económico, pues básicamente sin límites, ¿no? Y de ahí, me parece, que viene un poco esta como especie de obsesión que tenemos con el crecimiento, ¿no? Y lo que tenemos que buscar en la economía es crecimiento y no se vale discutir que pues ya no vamos a crecer, no, o sea, tiene que haber crecimiento. ¿Y por qué? Pues porque así es, ¿no? O sea, porque eso es lo que buscamos naturalmente y además, pues, ¿por qué no? ¿Qué me limita en esta visión? Pues básicamente nada, ¿no? Si yo logro un mercado eficiente y si va acompañado de avances científicos, de progreso tecnológico, pues básicamente nada me puede detener, ¿no? Y entonces, por eso yo en esa pregunta, en esa primera pregunta que se plantea de cuán tecno-optimista es la economía neoclásica, yo insisto en que la economía neoclásica es mucho, ¿no? Muy optimista en cuanto al papel que tiene la tecnología en el funcionamiento de la economía, ¿no? Y aquí puse una cita de un historiador económico que pues precisamente hace alusión a este cambio tan fuerte que se dio
de la visión de la economía clásica a la economía neoclásica, pensando en el papel de la naturaleza, ¿no? Porque hay varios cambios, pero pensando en el papel de la naturaleza, esta cita me gusta mucho. Dice, después de 1870, o sea, más o menos cuando apareció la economía neoclásica, los economistas postularon cierta oferta dada de los factores productivos determinada de forma independiente por algunos elementos situados fuera del campo de análisis. La esencia del problema económico era la búsqueda de las condiciones bajo las cuales se distribuyeran los servicios productivos dados entre usos competitivos con resultados óptimos, en el sentido de la maximización de la satisfacción de los consumidores. Y bueno, con todo esto se eliminaba la consideración de los efectos de incrementos en la calidad y cantidad de los recursos y de la expansión dinámica de las necesidades, cuyos efectos habían sido considerados por los economistas clásicos como una condición sine qua non de los incrementos del bienestar económico, ¿no? Entonces aquí lo que yo puedo entender con esta cita es que básicamente esa preocupación por la naturaleza y por los límites físicos que sí se veía en la economía clásica, bueno, pues queda eliminada, ¿no? Eso es como una cosa aparte, ya no es parte del estudio de la economía, porque nuestro problema económico es otra cosa, ¿no? Ese problema económico es buscar una asignación eficiente de los recursos y algo muy importante es maximizar la satisfacción de los consumidores, ¿no? Esa es una también de las máximas de la economía neoclásica y que tiene mucho que ver con este tratamiento que ahora se le da a los problemas ambientales y al cambio climático desde la economía, ¿no? Entonces, quise traer, digamos, esta cita que refuerza un poco lo que yo he intentado explicar hasta el momento. Y bueno, aunque la economía neoclásica tuvo algunas críticas, incluso pues más o menos en el momento en que estuvo surgiendo, la verdad es que estas críticas, aunque son muy válidas, pues no se enfocaron en la naturaleza, ¿no? Yo les decía que los exponentes o los primeros autores de la economía neoclásica eran como de Inglaterra, Francia, Austria. De hecho, la economía neoclásica, digamos, logró penetrar muchísimo más en Inglaterra, ¿no? Y en otras partes no mucho. Una de esas partes donde no logró penetrar mucho, al menos en aquel tiempo, fue en Alemania, ¿no? Y en Alemania, en aquel tiempo, pues era un lugar donde muchos estadounidenses iban a estudiar, ¿no? Entonces, digamos, ahí estaban como la parte que todavía no estaba muy cooptada por la economía neoclásica. Así que surgen críticas a la economía neoclásica en Alemania y en Estados Unidos principalmente, que son el historicismo y el institucionalismo, ¿no? Y hacen críticas, digamos, al método, ¿no? Y a la forma en que la economía neoclásica concibe el funcionamiento de la economía, o sea, mucha crítica a esta idea de la mano invisible, diciendo que pues la economía realmente no se puede explicar por esa lógica perfecta, que los supuestos en los que estaba basada la economía neoclásica no son reales, y observan también la necesidad de incorporar otros elementos, ¿no? Como por ejemplo, considerar la historia de los países para poder explicar cómo funcionan las economías, considerar el papel de las instituciones, entendiendo las instituciones un poco como la forma en que operan las sociedades. Y dicen que, bueno, todo esto le da un contexto a la actividad económica que no puede ser explicado por simples supuestos, ¿no? O por leyes. Sin embargo, todo esto que yo estoy mencionando, si se dan cuenta, no hace una crítica a la parte de la omisión de la naturaleza, ¿no? Entonces, a pesar de que sí hubo críticas a la economía neoclásica con mayor o menor eco, la verdad es que en cuestiones de la naturaleza, pues como que no se hizo mucho énfasis en esa omisión que ahora estamos tratando de analizar en esta sesión, ¿no? Y bueno, como consecuencia, es que para las personas que estudiaron economía o están estudiando economía, no me dejarán mentir que la verdad es que nuestra formación como economistas
no se le da mucho peso al papel de los recursos naturales, ¿no? De hecho, algunos libros de texto, ya saben, todas las ciencias tenemos como un manual de economía, y un manual de lo que estemos estudiando, ¿no? Y en economía, nuestros manuales, algunos de los libros como muy importantes en la formación de los economistas, pues son libros de texto donde se compilan diferentes temas de una manera muy didáctica. Por ejemplo, el libro de Mankey o el libro de Dornbusch y algunos otros. Y la verdad es que de repente, pues así revisando, llama mucho la atención algunas de las cosas que se ponen allí, ¿no? Y voy a poner aquí dos citas de dos manuales que yo considero muy importantes en la enseñanza económica y que nos llevan a los economistas a dejar a un lado el papel de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, aquí, estos autores Dornbusch y otros consideran que la preocupación de que el crecimiento exponencial de la economía termine con el fondo fijo de recursos, dice, fíjense cómo dice, parece más la preocupación de un curso de astrofísica o acaso de teología que de un curso de economía. El progreso técnico y la sustitución de recursos cuando escasean y su precio aumenta, protegen a la economía de desastres, ¿no? Entonces, eso es lo que nos enseña un manual de economía. Mankiw dice, nuestra capacidad para conservar esos recursos, haciendo referencia a los recursos naturales, dice, crece con mayor rapidez de lo que menguan sus suministros. Los precios de mercado no dan razón alguna para creer que los recursos naturales son una limitante para el crecimiento económico, ¿no? ¿Qué tal? Explica mucho de cómo nos forman y a qué conclusiones llegamos, ¿no? O sea, si bien estas dos citas que yo traigo aquí a cuenta no son como el capítulo principal de los libros, obviamente, pero pues están por ahí en el comentario, en el pie de página, en alguna parte que de alguna manera, me parece, sí logran que pues, los economistas vayamos pensando de una u otra forma, ¿no? Y eso es algo pues preocupante. Entonces, pues lo quería comentar, ¿no? Y bueno, conclusión, la economía neoclásica es muy tecno-optimista, piensa que el progreso es como ilimitado, ¿no? Y que no hay límites para el crecimiento económico y que el papel de la naturaleza, bueno, pues es algo secundario y que se puede manejar, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta que se proponía para esta sesión es ¿por qué ha sido secundario el estudio de la demanda en el cambio climático? ¿No? Pero antes de seguirme con esta pregunta, no sé si alguien quisiera hacer algún comentario o que tenga alguna pregunta, igual y valdría la pena atenderlo ahora. No, si no hay comentarios o preguntas, acá en el chat tampoco, ¿verdad? Creo. Bueno, aquí veo algunos comentarios, dice... Terrible, esos detalles deberían empezar a cambiarse en los libros de economía, sobre todo si se siguen usando en estudios de pregrado. Pues, Tenemos según una yo, sí se compañera, siguen. Mónica, que levantó la mano. Ah, claro, perfecto. Adelante, quien haya levantado la mano. Muchas gracias, sí, fui yo la que justo puso ese comentario. Quería preguntarte, como ante lo que tú comentas, de que, claro, en los textos de estudio no se menciona ni que, o sea, no hay ningún límite con respecto a naturaleza. Desde la docencia universitaria, ¿se ha considerado, no sé, hacer algún trabajo más bien de reflexión al respecto, de cuestionamiento de esto, o de cambiar esta manera, o se sigue enseñando así como la forma neoclásica para que los estudiantes se cuestionen esto y ellos hagan el cambio? ¿Cómo ha sido el cambio en el aula actualmente sobre eso? Sí, bueno, yo puedo hablar un poquito por lo que he visto en México, ¿no? Allí con respecto al comentario que escribías en el chat, dice, sobre todo si, es terrible esta situación, dice, sobre todo si se siguen usando en los estudios de pregrado. Digo, no sé, estos dos libros que yo referí, la verdad es que aquí en México sí se usan muchísimo y no sé, en otras latitudes yo imagino que también, ¿no? O sea, sí se siguen utilizando. Sobre la incorporación de algunos otros temas, bueno, pues sí, hay que reconocer que ya hay pues algunos esfuerzos por tratar de visibilizar estas partes, ¿no? Pero bueno, son esfuerzos que todavía, desde mi perspectiva, no permean en
digamos, en las bases de la enseñanza económica, ¿no? O sea, sí puede haber, por ejemplo, una materia optativa de economía ecológica, ¿no? Y que, bueno, ahí está el papel de economía ecológica, que creo que es uno de los temas que ya discutieron o van a discutir en las siguientes sesiones, ¿no? O economía de los recursos naturales o economía ambiental, que bueno, también hay que tomarlo con cierto cuidado, ¿no? Por ejemplo, la economía de los recursos naturales y la economía ambiental, aunque incorporan estas preocupaciones, bueno, de fondo siguen teniendo como raíces neoclásicas, ¿no? Entonces, pues sí, la economía está tomando cuenta de estas preocupaciones, sobre todo, digamos, a partir de la década de los 60s o 70s del siglo pasado, empezó a notarse una preocupación de la economía por estos temas, ¿no? Principalmente a raíz de la crisis de los precios del petróleo, es que la economía dijo, ay, bueno, algo pasa en la naturaleza y sí nos puede afectar y parece que no lo podemos controlar. Entonces, hay que estudiarlo, hay que analizarlo y empiezan a surgir estas ramas de las que yo acabo de hablar, ¿no? A propósito, hay un libro que a mí me gusta mucho, es un libro muy chiquito, que se llama Economías de la Naturaleza. Es un libro donde explica estas tres corrientes que involucran a la economía y el medio ambiente, los recursos naturales. Y la verdad es que es un libro que está explicado en un lenguaje muy sencillo para los economistas y no economistas, en los que se hace la distinción de cuáles son las bases de la economía ecológica, la economía ambiental, la economía de los recursos naturales, ¿no? Y que puede ser como pues muy útil para entender esto. Entonces, bueno, pues creo que sí se están haciendo esfuerzos por incorporar estos temas desde diferentes visiones, con diferentes herramientas, pero aún la ciencia económica está como más basada en la economía neoclásica. De hecho, no me dejarán mentir quienes estudian economía. Cuando estudiamos microeconomía es un enfoque totalmente neoclásico, ¿no? La microeconomía es pues, casi neoclásica, es muy raro que haya otro tipo de microeconomía, ¿no? Bueno, no sé si alguien tuviera algún otro comentario. Ok, bueno, si no hay comentarios, vamos a seguir. Y pasamos entonces con esta segunda pregunta. Dice, ¿por qué ha sido secundario el estudio de la demanda en el cambio climático, ¿no? Y la verdad es que con esta pregunta yo les voy a hacer acá una confesión, porque cuando yo hice mi tesis de doctorado, yo estuve argumentando mucho que en la economía neoclásica pues no se hacía caso a la demanda y que no sé qué, ¿no? Y la persona que era mi director de tesis, bueno, pues me estuvo obviamente orientando a lo largo del proceso. Y cuando fue mi examen doctoral, él dijo, bueno, muy bien tu tesis, esto bien, esto puede mejorar y demás, lo normal, pero me dijo algo que me dejó pensando y que cuando vi esta pregunta me regresó al tema, ¿no? Y que él me dijo, yo sé que tú expusiste mucho que la demanda no se estudia en la economía neoclásica, pero nada más para que te quedes pensando, pues la demanda es lo que más, es digamos a lo que más se le dio preferencia en la economía neoclásica. Y yo dije, bueno, pues creo que tiene razón, ¿no? Y ahora que yo intenté preparar algo para contestar esa pregunta, la verdad es que me remitió mucho a ese cuestionamiento que vino, ¿no? Y ahorita les voy a contar por qué o más o menos cómo es que lo veo, ¿no? Por una parte, sí reconocer que en la economía neoclásica sí se le da un papel preponderante a la demanda, ¿no? Y aquí vamos a ver un poquito por qué. Bueno, se le da, de hecho, en la economía neoclásica surge este concepto que se le llama utilidad marginal, ¿no? ¿Qué es la utilidad marginal? Bueno, cuánta satisfacción o cuánta utilidad me proporciona el consumo de ciertos bienes, ¿no? O sea, por ejemplo, yo al beber un vaso de agua me proporciona mucha satisfacción cuando yo tengo mucha sed, ¿no? Entonces, ¿cuánta satisfacción me proporciona un vaso de agua en esas condiciones? Pues mucha, ¿no? Muchísima satisfacción. A medida que yo consumo más vasos, o sea, supongo mi segundo vaso, tercer vaso, cuarto vaso, mi quinto vaso, si al quinto vaso alguien me pregunta, ¿cuánta satisfacción te produce consumir un vaso de agua? Yo diría nada, ¿no? O muy poca. Entonces, ese es un concepto o una idea que viene de la economía neoclásica, ¿no? La utilidad marginal, ¿no? Y esa utilidad marginal se vuelve central en la economía neoclásica porque ayuda a determinar el valor de los bienes, ¿no? De tal forma que en esta concepción de la economía neoclásica,
los bienes finales determinan los valores de los factores de producción, ¿no? Es decir, el valor de los factores de producción va a estar dado o va a estar en función de la utilidad marginal que reporte el consumo de los productos finales. Es decir, si los productos finales no reportan una utilidad al consumidor, pues los factores de producción no son importantes y no son valiosos. Ajá. Pero entonces en este concepto, si se dan cuenta, es tan central el papel de la utilidad y tan importante esa satisfacción de los consumidores, que entonces parecería que, bueno, no parecería, como tal, el objetivo primordial es maximizar la utilidad de los consumidores, ¿no? Es decir, sí analizamos mucho la utilidad y qué les da satisfacción y demás, o sea, sí, la economía neoclásica sí estudia mucho la demanda, pero es tan importante, tan importante que no se cuestiona, ¿no? O sea, sí se tiene que buscar la mayor utilidad, de tal forma que los demandantes pues tengan la libertad de buscar esa mayor utilidad. Entonces, el rol de la demanda es tan importante y tan importante el papel de los consumidores y tan importante lograr su maximización que no vamos a cuestionar cómo lo logran, ¿no? Y entonces creo que eso es precisamente lo que da lugar a que los esfuerzos por atender los problemas ambientales que están relacionados con los factores de producción, bueno, se realicen desde la oferta, ¿no? Y específicamente en el tema de cambio climático, por ejemplo, las estrategias de mitigación, pues se van a enfocar en los procesos de producción, por ejemplo, energías renovables en la producción de electricidad, ¿no? No nos está cambiando nada a nosotros como consumidores, lo está cambiando allá en el proceso productivo de la electricidad, ¿no? Lograr que, por ejemplo, en la producción del acero haya más eficiencia, pues que lo hagan allá en las fábricas, ¿no? Yo como consumidora, pues voy a consumir los productos que tengan que ver con el acero. Entonces, esas estrategias de mitigación, digamos, se centran en los sistemas de producción con el objetivo de que no toquen los sistemas de consumo, ¿no? Y entonces, ¿cómo logramos que sea sostenible? En esta idea se logra la sostenibilidad, pues a través de la producción ecológica, ¿no? La producción ecológica va a ser la garantía del consumo sostenible. Por lo tanto, pues los consumidores, pues a los consumidores que sigan buscando maximizar su satisfacción, ¿no? Maximizar su utilidad. Que se hagan los cambios que se tengan que hacer en otra parte, en los sistemas de producción, ¿no? Y bueno, aquí les comparto pues como un esquemita que precisamente muestra cómo en los sistemas de producción se ha intentado mitigar el cambio climático, ¿no? ¿Cuáles son los medios para mitigar el cambio climático? Bueno, financiamiento, siempre necesitamos financiamiento, desarrollo tecnológico y pues una política pública que impulse esto, ¿no? Y estos medios, el financiamiento, el desarrollo tecnológico, las políticas públicas, pues nos van a ayudar a implementar ciertas estrategias, ¿no? La eficiencia energética, las energías limpias, que es lo que acabo de mencionar. Con lo cual vamos a lograr dos cosas que en economía pues resultan con una lógica impecable, ¿no? Vamos a reducir la intensidad energética, es decir, que vamos a utilizar menos energía por cada unidad de PIB, ¿no? Lo cual está fantástico. Si yo utilizo si yo impulso la eficiencia energética, pues voy a lograr utilizar menos energía y voy a seguir produciendo PIB, ¿no? Entonces reduzco la intensidad energética y eso está muy bien. Y también voy a lograr, a través de las energías limpias, reducir la intensidad de carbono, ¿no? Es decir, voy a emitir menos carbono por cada unidad de energía que yo esté produciendo. Entonces, al reducir la intensidad energética y reducir la intensidad de carbono, pues volvemos a llegar a la conclusión de que puede ser compatible el crecimiento económico y también la mitigación del cambio climático, ¿no? Crece el PIB, disminuyen las emisiones y pues todo está muy bien, ¿no? Sin embargo, o sea, aunque esta parte de la historia, pues, en cierto sentido tiene puntos a favor, ¿no? O sea, incentivar las energías limpias, mejorar la eficiencia energética y demás, pues sí nos ayuda a poder mitigar el cambio climático y solucionar problemas ambientales. Sin embargo, parece que esta parte de la historia se queda aislada y no vemos la otra parte, ¿no? Lo de los sistemas de consumo. Y aquí complemento el primer esquema con la segunda parte, que son los
sistemas de consumo, ¿no? En estos sistemas de consumo, pues vamos a encontrar ciertas conexiones que son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, sabemos que los factores que inciden en la generación de emisiones, pues por una parte eso es el crecimiento demográfico y el crecimiento económico, ¿no? Este crecimiento económico y este crecimiento demográfico, pues lo que hacen es que incrementen el gasto en consumo, ¿no? Que incremente la demanda o el consumo. Y por lo tanto, para lograr satisfacer ese consumo o esa demanda, pues necesariamente va a incrementar la demanda de energía, ¿no? La energía, pues es un insumo indispensable para, pues básicamente la satisfacción de todas las necesidades, bueno, de muchas necesidades, no de todas, pero de muchas necesidades sí, ¿no? Entonces hay un incremento en la demanda de energía, ¿no? Ese incremento en la demanda de energía puede ser tan alto, pero tan alto, que pues no sea posible satisfacer esa demanda de energía únicamente con energías renovables o energías limpias, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque tienen ciertas limitaciones. Cuando nosotros pensamos en energías renovables o en energías limpias, pensamos, por ejemplo, en el sol, el viento, y que sabemos que su potencial es altísimo, o sea, eso lo tenemos todos muy claro. Sin embargo, también sabemos que existen ciertas complicaciones para poder operarlas, ¿no? Aunque el sol podría abastecer la energía del mundo y no sé cuántos mundos, bueno, la realidad es que no lo podemos usar todo el tiempo, ¿no? La realidad es que los paneles solares necesitan de ciertos materiales que tampoco son infinitos, ¿no? La realidad es que el viento no está soplando todo el tiempo y que nosotros requerimos energía pues de manera constante. Entonces, hay limitaciones como esas, ¿no? O limitaciones, por ejemplo, en torno a la energía nuclear, que también la llegan a considerar una energía limpia. Bueno, ¿cómo es que manejamos todos sus residuos, no? Entonces, las energías limpias, si bien sí nos van a ayudar y son importantes para mitigar el cambio climático, bueno, pues resulta complejo pensar que nuestro sistema económico se pueda sostener únicamente con energías limpias, ¿no? Entonces, del lado de la demanda vemos que hay un crecimiento en la demanda energética y ese crecimiento de la demanda energética puede ser muy alto, de tal forma que las energías limpias son insuficientes para cubrir toda la demanda, ¿no? Entonces, esa es una consideración que pues a veces como que se pasa por alto. Otra cosa que se llega a pasar por alto y que también resulta pues interesante de estudiar es lo que se conoce como efecto rebote o paradoja de Jevons, ¿no? ¿Qué significa esto de efecto rebote o paradoja de Jevons? Bueno, esto se relaciona con la eficiencia energética, ¿no? Si bien la eficiencia energética la pensamos como algo positivo, algo que nos va a ayudar a ahorrar energía y que nos va a ayudar a mitigar el cambio climático, también hay una parte preocupante de la eficiencia energética y que tiene que ver con el comportamiento de los consumidores, ¿no? Imagínense, por ejemplo, que tenemos un foco, que yo tengo un foco normal, digamos de los viejitos, que gastaba muchos kilowatts hora, ¿no? Y entonces yo lo sustituyo por un foco ahorrador, que es mucho más eficiente. Y está bien, es una acción que va a ayudar a reducir la demanda de energía y va a mitigar emisiones de dióxido de carbono. Pero yo como consumidora digo, ay, qué padre, ya tengo un foco que ahorra energía. ¿Por qué no lo dejo prendido todo el tiempo? ¿No? Entonces ahí viene un efecto rebote, ¿no? Porque lo que originalmente se pensaba que me iba a ayudar a ahorrar mucha energía, pues por el comportamiento de los consumidores, tal vez no, ¿no? Y aunque la idea de prender un foco todo el tiempo, pues yo sé que no resulta muy atractiva para nadie y tal vez no es que ocurra como con mucha frecuencia, donde sí podemos pensarlo más, a lo mejor es tener un carro que utilice menos gasolina, ¿no? Sí nos lleva a lo mejor a recorrer mucha distancia más de lo que hubiéramos recorrido con un auto que utilice mucha gasolina, ¿no? Entonces, este tipo de cosas que ocurren a raíz de implementar medidas de eficiencia energética, puede ser que los consumidores, el comportamiento de los consumidores, pues provoque que el ahorro de energía no sea tan alto como se esperaba, o en el peor de los casos que incluso haya un incremento en el consumo de energía debido a este efecto rebote, ¿no? Entonces eso es algo que pasa en los sistemas de consumo
y los sistemas de consumo, insisto, pues no se consideran mucho en esta idea de mitigar el cambio climático, pensando que la tecnología, solo la tecnología es lo que nos salva, ¿no? Hay cosas que también influyen en la generación de emisiones de dióxido de carbono y no están únicamente en los sistemas de producción ni en el avance tecnológico, ¿no? Entonces, bueno, estoy viendo acá algunos comentarios y voy a aprovechar que están acá para leerlos porque muy probablemente tengan que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? El nombre del libro sí, lo pongo en un ratito, alguien lo pide. Y alguien más dice, la centralidad de cuestiones como el hidrógeno verde, con todos los requerimientos en recursos e impactos, es un ejemplo de todo esto. Bueno, ahí muchas gracias por la aportación a Carlos Arredondo. Y Catalina Valencia nos dice, incluso más que la materialidad o variables climáticas, producir energías limpias tiene diversas consecuencias socioambientales negativas para la biodiversidad y habitantes de áreas no urbanas. Totalmente cierto. Por ejemplo, en Chile, el construir plantas hidroeléctricas de paso o inundación en cabeceras de cuenca o donde vive gente mapuche. La extracción de litio también tiene grandes impactos ambientales. Es cierto, muchas gracias por sus comentarios. Es cierto, con esta idea de que las energías limpias o renovables son infinitamente buenas, pues sabemos quienes estamos estudiando esto que no es así, ¿no? Y que hay cosas en términos ambientales, en términos sociales e incluso económicos que hay que considerar muy de cerca, ¿no? Entonces, sí, bueno, muchas gracias por sus comentarios. Bueno, entonces, con este esquema, pues yo lo que quiero decir es que además de los sistemas de producción y el tecnocentrismo y todo lo que está por allá del lado de la producción, bueno, se debe complementar con el estudio del lado de la demanda, del lado de los sistemas de consumo y las consecuencias que pueden generarse desde, observando todo desde la demanda, ¿no? A ver, y entonces, pero digamos, intentando entender por qué no se hace, o sea, por qué no se incorpora el estudio de la demanda o por qué se incorpora marginalmente. Bueno, algunos autores han sugerido que realmente incorporar la demanda es muy complejo, ¿no? Por ejemplo, ustedes probablemente habrán escuchado sobre los modelos de evaluación integrada. Estos modelos de evaluación integrada son modelos que se utilizan principalmente para la construcción de escenarios de mitigación del cambio climático. Los que hayan revisado, por ejemplo, los informes del IPCC y que ven muchos escenarios y muchos modelos, bueno, son estos, ¿no? Modelos de evaluación integrada que, pues, muestran eso, escenarios de mitigación de largo plazo. Estos escenarios, la verdad es que llama mucho la atención que están basados, ya dije, son de largo plazo, ¿no? Están basados en que en el largo plazo, pues, hay un cambio tecnológico importante que nos permite mitigar emisiones. Y también están muy al amparo de, ¿cómo se llama esto? Captura y secuestro de carbono, ¿no? Que la captura y el secuestro de carbono van a ser posibles en el largo plazo. Entonces, muchos de estos escenarios, que son complejísimos, por supuesto, porque intentan integrar temas físicos con temas económicos, o sea, es cierto que son modelos muy complejos, pero en el fondo están basados en esta idea de que la tecnología en el largo plazo pues va a tener un avance importante, ¿no? O sea, eso está integrado en el modelo. En el modelo se supone que la tecnología va a avanzar a un paso muy veloz, ¿no? Entonces, algunos autores consideran que a la complejidad de estos modelos ya realmente sería inoperante tratar de incorporar los temas de la demanda, ¿no? Porque van a incrementar su complejidad y van a reducir la transparencia e interpretabilidad de los modelos, ¿no? Y entonces estos autores este artículo que estoy mencionando allí es un artículo que pues analiza mucho qué tanto se puede incorporar la demanda. También el artículo sugiere que pues en algunos modelos sí se llega a incorporar la demanda, pero se hace de una manera muy elemental, ¿no? Por ejemplo, en modelos macroeconómicos, la demanda se incorpora exógenamente. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, que el modelo puede suponer, por ejemplo, que la economía va a crecer 10% en 10 años, ¿no? O una cosa por el estilo. Entonces, a partir de ese supuesto de cuánto es el crecimiento de la economía,
pues se supone también el crecimiento de la demanda, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es algo exógeno, viene como de un supuesto que yo planteo desde fuera de mi modelo, no lo estoy explicando con mi modelo, yo lo supongo y lo tomo, ¿no? Entonces, por eso dice que la demanda se incorpora de manera exógena, que es difícil incorporarla de manera endógena, ¿no? ¿Y por qué se incorpora también de esta forma o por qué se asume que es de esta forma? Pues porque muchos de estos modelos están basados en la teoría económica neoclásica, que es el mainstream de la teoría económica, ¿no? Y entonces, pues volvemos un poquito a lo mismo que comentamos al principio, pues suponen que lo primordial es la maximización de la utilidad de los consumidores y por lo tanto tenemos un agente representativo, ¿no? Es algo que también se dice mucho de la economía neoclásica. En la economía neoclásica tenemos el homo economicus, ¿no? Y este homo economicus, bueno, pues es nuestro agente representativo y este agente representativo, pues es el que, como ya lo conocemos, como ya sabemos cómo va a actuar, como suponemos cómo va a actuar, pues no es necesario estudiarlo mucho, ¿no? Y entonces simplemente yo supongo que hay crecimiento económico y la demanda se comporta de tal manera, ¿no? Entonces, estos modelos tienen en el fondo también pues las raíces de la economía neoclásica que pues no permiten un estudio más rico de la demanda, ¿no? Además, pues tenemos muy poco conocimiento y eso es una realidad, ¿no? Tenemos muy poco conocimiento de qué es lo que incentiva a los agentes económicos a actuar de una u otra manera y por lo tanto es muy difícil cuantificar los cambios que se pudieran dar en la demanda a partir de los cambios en el comportamiento, ¿no? Y bueno, con esto quisiera decir o quisiera preguntarle si alguien tuviera más comentarios o preferirían que tomáramos unos 5 minutos de descanso por si alguien necesita despejarse un poco. Entiendo que es parte de la dinámica de la clase y si están de acuerdo podríamos dejar 5 minutos. Perfecto. Volvemos entonces a las 19:08 de Chile. Muchas gracias, Mónica, y retomamos en breve. Perfecto, gracias.
Mónica, ¿estás ahí? Sí, sí, aquí estoy. Perfecto, entonces siendo la hora prometida, estaríamos encantados de retomar para seguir aprendiendo. Perfecto. Va. Bueno, bueno, pues entonces estamos de regreso. ¿Dónde me quedé? Entonces decíamos que es muy complejo, a ver, déjenme comparto bien, ¿no? Que es muy complejo incorporar la demanda al estudio del cambio climático, ¿no? Pero bueno, eso de que sea muy complejo, digo, tampoco significa que sea imposible o que lo tengamos que pasar por alto siempre, ¿no? O que estos sean los únicos métodos para analizar, ¿no? Entonces, bueno, considerar eso, retomando aquí algunos de los comentarios que hicieron llegar, ya puse por ahí el nombre del libro que alguien pedía. También hicieron algunos comentarios sobre la captura y secuestro de carbono, que era más bien como una expectativa, coincido totalmente, no sé qué tan optimistas podemos ser con eso. Y sobre la tasa de retorno energética, ¿no? Que alguien decía que le parecía un concepto muy interesante, ¿no? Como para analizar todo esto que nosotros estamos, de lo que estamos hablando ahora. Y también el comentario que decía algo así como, pues las energías renovables sí pueden sostener una sociedad compleja, pero pues no sabemos, bueno, más bien no para que todo el mundo tenga un auto y nos quedemos atorados ahí en el tráfico muchas horas, ¿no? Utilizando indefinidamente un auto por mucho tiempo y por muchas personas, ¿no? Entonces, sí es cierto, la parte que viene vamos a platicar un poco más de esta cuestión de los patrones de consumo, que también pues son una cosa muy importante en un estudio que pudiera incorporar estos temas de la demanda, ¿no? Entonces, bueno, pues voy a pasar con la siguiente pregunta, que fue como otra de las preguntas que se propusieron para esta sesión. Y la pregunta es, ¿qué promesas y perspectivas guarda la incorporación de la demanda en el estudio del cambio climático? ¿No? Entonces, yo hace un momento decía, sí, es muy complejo, o sea, de por sí el estudio del cambio climático ya es complejísimo, incorporar la demanda seguramente lo es, pero bueno, podemos hacerlo y podemos hacerlo también desde diversas perspectivas, ¿no? No necesariamente un modelo cuantitativo muy preciso, que como decimos, el riesgo de los modelos es que se alejen de la realidad, por más precisos que sean. Y aquí yo traigo en esta presentación algunas propuestas o algunas cosas que pues han dado lugar a la incorporación de la demanda en el análisis del cambio climático y que han llegado a resultados desde mi perspectiva interesantes, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es un poquito de esto, ¿no? Bueno, para empezar es que creo yo que si realmente nos proponemos analizar el cambio climático incorporando la perspectiva de la demanda, pues va a venir una pregunta muy interesante, ¿no? Y esa pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de las emisiones? En una de las diapositivas anteriores, por una parte yo ponía los sistemas de producción y por otra parte ponía los sistemas de consumo. Entonces, una pregunta es, bueno, ¿quién es el responsable de las emisiones? ¿Quién produce los bienes o quién consume los bienes? ¿No? Y eso es un debate que sí hay algunos debates interesantes en la literatura y la verdad es que pues da lugar a posturas digamos, muy defensoras de uno o de otro lado, algunas posturas que son un poco más en el término medio, que debe ser una responsabilidad compartida, pero bueno, sí es una pregunta que tendríamos que hacer si realmente vamos a meternos a analizar el tema del cambio climático y las posibilidades de mitigación del cambio climático desde la perspectiva de la demanda, ¿no? Y entonces nosotros podríamos pensar en esta responsabilidad de las emisiones, si es que queremos pensar también en la parte de la responsabilidad de los consumidores, la podríamos pensar de la siguiente forma, ¿no? Que las emisiones de gases de efecto invernadero podrían ser de dos tipos, emisiones directas y emisiones indirectas. Las emisiones directas serían aquellas que se derivan directamente del consumo de energía. O sea, por ejemplo, cuando yo enciendo la estufa y utilizo gas, en ese momento estoy emitiendo gases de efecto invernadero y bueno, allí ya tenemos emisiones directas.
pero también podemos considerar que hay emisiones indirectas, ¿no? Por ejemplo, todas aquellas que están incorporadas en los bienes y servicios finales. La ropa que estamos utilizando, la computadora que estamos utilizando, cualquier cosa que nosotros hayamos decidido adquirir, bienes y servicios finales, bueno, si bien no son generadores de emisiones en este momento, es decir, por usar la ropa que usamos en este momento no estamos generando emisiones, pero sí hubo emisiones que se generaron durante los procesos productivos de estos bienes y servicios, ¿no? Entonces, esas emisiones incorporadas en los bienes y servicios las clasificamos como emisiones indirectas, ¿no? Entonces, pensándolo de esta forma, pues resulta interesante de que cualquier forma de consumo se relaciona con generación de emisiones, ¿no? Y también resulta interesante, pues, distinguir que el consumo no es homogéneo, el consumo puede ser muy variado, ¿no? Y puede ser muy variado en todos los niveles, ¿no? Por ejemplo, lo que consumimos los mexicanos no es lo mismo que lo que consumen los chilenos o los alemanes o alguien más, ¿no? Entre países es variado. Y lo que consume un chileno de altos ingresos no es lo mismo que consume un chileno de bajos ingresos, ¿no? Entonces el consumo no es homogéneo. Y si estamos pensando en estudiar la responsabilidad de las emisiones, pues también tendríamos que pensar que el consumo es diferenciado entre países, entre niveles socioeconómicos o entre, no sé, cualquier clasificación que nosotros definamos que puede ser importante, ¿no? Sobre esto, sobre esta, digamos, esta visión, hay avances importantes, ¿no? Un avance que la verdad es que cuando yo descubrí esta literatura de los inventarios de emisiones basados en consumo, a mí personalmente, bueno, pues no la conocía y me sorprendió mucho, me gustó bastante este enfoque, porque me parece que sí nos aporta una visión más completa de esta responsabilidad de las emisiones y también de la responsabilidad en la mitigación de las emisiones, ¿no? ¿Qué son estos inventarios basados en consumo? Bueno, en primer lugar, decir que los inventarios que son más difundidos, es decir, los que nosotros regularmente conocemos, son inventarios basados en producción, ¿no? Así se conocen, inventarios basados en producción o inventarios territoriales. Por ejemplo, si pensamos en estos inventarios, seguramente todos tendrán en la mente que actualmente el mayor de emisiones, el mayor emisor es China, ¿no? O sea, decimos, ¿quién es el mayor emisor? China y Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, si nosotros consideramos que China es algo así como la fábrica del mundo, bueno, pues lo que nosotros podremos concluir es que a través del comercio internacional estamos exportando emisiones, ¿no? Y si nosotros pensamos que la responsabilidad de las emisiones podría ser de los consumidores, entonces todas esas emisiones que se generaron en China no necesariamente tendrían que ser contabilizadas en China, ¿no? Sino más bien en donde se consumieron los bienes que exportó China. Y aquí este mapita, que es tomado ahí de un paper, ahí está la cita, pues nos da una idea de cómo pueden exportarse o importarse emisiones, ¿no? Y China, esa fábrica del mundo, ese grosor de las flechas, indica que exporta muchas emisiones a determinadas regiones, ¿no? Por ejemplo, a Estados Unidos, a Europa, ¿no? Y entonces, China ya no sería como el mayor emisor, ¿no? Probablemente con esta contabilidad basada en consumo lleguemos a conclusiones diferentes. Y, por ejemplo, lleguemos a la conclusión de que China, bueno, sí emite muchas emisiones, genera muchas emisiones de gases de efecto invernadero, pero no tantas como originalmente lo pensábamos, ¿no? O que aquellos países muy verdes, por ejemplo, Alemania, que es, no, bueno, Alemania es la estrella de los verdes, pero tal vez importe muchísimas emisiones, ¿no? Y eso en la literatura se conoce como fuga de carbono débil, ¿no? Esa fuga de carbono débil es que, pues, a través del comercio internacional están viajando las emisiones. Y aunque parecería que algún país pueda ser muy exitoso en la mitigación, bueno, probablemente no estemos considerando que los procesos generadores de emisiones no se estén dando en su territorio, pero el país pues realmente siga con ciertos patrones de consumo
que lo convierten en un emisor tal vez indirecto de gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, esta literatura a mí me pareció muy interesante. Tengo la idea de que también surgió un poquito con la intención de poder servir como un insumo en las negociaciones internacionales, ¿no? Ustedes saben cuando se generan estas reuniones, las COPs, donde se negocia cuánto vas a bajar tú, Estados Unidos, China, Alemania, México, no sé qué, cuáles son sus compromisos de emisiones. Bueno, un poquito esta literatura, entiendo que se pensó pues para proporcionar herramientas de decir, bueno, pues esta es una forma de verlo, hay otra forma en que podemos verlo y probablemente contribuir en esas negociaciones que deben ser complicadísimas, ¿no? Entonces, esta es una opción que atiende el tema de la demanda y que nos da una perspectiva más amplia, ¿no? Hay varios papers sobre emisiones basadas en consumo, ustedes los pueden buscar así, pero también algo importante decir es que ya también hay varias bases de datos disponibles como en Internet, donde tienen estos inventarios basados en consumo, ¿no? Algunos proyectos de universidades, de algunas organizaciones, donde tienen este tipo de inventarios, ¿no? Para complementar nuestra visión. Otra visión importante también relacionada con los patrones de consumo es el vínculo que pueden tener estos patrones con la desigualdad económica, ¿no? Aquí pensaríamos más en las responsabilidades que hay, por ejemplo, entre los individuos o entre los hogares, ¿no? En el 2015, Oxfam hizo un estudio que retomó esta idea de relacionar los patrones de consumo y la desigualdad económica. Bueno, ya ha venido en la literatura desde hace algunos años. Oxfam retoma estas ideas y hace un cálculo con un modelo bastante simplificador, es cierto, pero bueno, hace un cálculo, una estimación de cuántas emisiones genera digamos, el decil más pobre o el decil más rico a nivel mundial, ¿no? Esta gráfica que nosotros vemos es de la población a nivel mundial, ¿no? Y por ejemplo, aquí en la parte de abajo vemos que el 1% más pobre pues realmente emite muy poquito, muy pocas emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Mientras acá, por ejemplo, nos dice el 10% más rico de la población mundial genera casi la mitad del total de las emisiones derivadas de los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, a mí esta idea la verdad es que me pareció fascinante, sobre todo porque muchas veces se considera que en los deciles de más altos ingresos, donde se ha incorporado, por ejemplo, todo el avance tecnológico, donde tenemos toda la eficiencia energética y este tipo de cosas, bueno, pues llegan a ser sectores que no son altamente emisores o generadores de gases de efecto invernadero. Sin embargo, lo que nos ponen de relieve este tipo de estudios es que pues realmente la cantidad de bienes y servicios que se consumen en estos deciles, por muy eficientes que sean y por muy verdes y por muy lo que sea, pues realmente pueden ser cantidades tan altas o puede ser una estructura de la canasta de consumo tan diferente que nos lleve a estimar que la huella de carbono de los deciles de mayores ingresos pues pueda ser muy alta, ¿no? Entonces, esto es muy importante pues también para las economías latinoamericanas, ¿no? Donde sabemos que el problema de la desigualdad pues lo venimos arrastrando desde hace mucho tiempo y por más que hemos luchado no hemos avanzado mucho en la mayoría de las economías y de tal forma que podamos, digamos, hacer este tipo de estimaciones también con la intención de generar estrategias o diseñar estrategias que puedan enfocarse en ciertos sectores, ¿no? O sea, la idea de poder hacer una estimación y de llegar a una conclusión como esta no simplemente es poner la cantidad y exhibir quién contamina más o quién contamina menos, sino también que este tipo de resultados pues nos ayude a diseñar estrategias que puedan ser más eficaces, ¿no? Más funcionales. Y bueno, sobre eso pues hay una tarea todavía larguísima, ¿no? Entonces, bueno, este estudio
que otra vez y se publicó incluso un poquito antes, si yo no me equivoco, de esa reunión de la COP en París. Y precisamente pues lo que se busca, las publicaciones que siempre son un poquito antes de las COPs, es pues por allí meter un poquito de ruido o de incidir en las negociaciones internacionales, ¿no? Entonces, este tema se puso mucho de relieve en aquel momento y sí hay como pues diversos estudios, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, que han analizado esto, ¿no? Lo que les muestro a continuación es precisamente un estudio para México que hice yo en colaboración con otros colegas, en los cuales pues encontramos un resultado más o menos similar, ¿no? Que si nosotros analizamos los diferentes deciles de ingreso, ya sea que hablemos de promedios de emisiones por hogar o promedios de emisiones per cápita, bueno, la diferencia entre lo que emite una persona o un hogar en los deciles de más bajos ingresos con los deciles de más altos ingresos es muy grande, ¿no? Y de hecho, si nosotros vemos el salto que hay, por ejemplo, entre el decil 9 y el decil 10, también es, pues, impresionante, ¿no? ¿Y por qué podríamos explicar esto? Bueno, pues entre otras cosas porque ustedes saben que en estos países latinoamericanos como los nuestros, pues mucho se ha hablado de que la concentración de los ingresos, o sea, realmente los ingresos altos, no es que estén del decil 5 en adelante, ¿no? O sea, hay una concentración bárbara que está pues en el decil 10, ¿no? O en el 1%, como lo discutió Piketty, que lo puso mucho como de moda, de esto de hablar del 1% de los más ricos, ¿no? Si nosotros analizamos esos, digamos, los súper ricos, pues serían seguramente emisores pues más altos de los promedios que estamos mostrando acá. Entonces, sobre estos temas de desigualdad, de patrones de consumo, pues la verdad es que yo que me metí en el tema, sí he observado cómo ha crecido la literatura en esto y cómo se tratan de incorporar diferentes elementos que busquen, digamos, mejorar las estimaciones y que también pues las aportaciones puedan ser relevantes para lo que decía hace un momento, que es el diseño de estrategias y la implementación de estrategias focalizadas en algunos grupos que logren pues un mayor éxito en las estrategias de mitigación, ¿no? Y bueno, pues ya como reflexiones finales, pues algo que seguramente todos tienen muy claro, hay una necesidad de incorporar un mayor conocimiento sobre el comportamiento de los consumidores, ¿no? La verdad es que si bien intentábamos ahí aportar un poco en cuanto al estudio de la demanda y del papel del consumo en el cambio climático, la realidad es que sí tenemos muy pocas bases para ello y es importante que logremos pues generar más conocimiento y mayor debate sobre esto por dos cosas. Uno, porque sabemos que las estrategias de mitigación que se han implementado hasta ahora pues no han tenido los resultados que esperaríamos, ¿no? La realidad es que seguimos ante escenarios de crecientes emisiones de gases de efecto invernadero, lo cual es preocupante. Y tendríamos que complementar las estrategias de mitigación con alguna otra cosa, así que hay necesidad de estrategias innovadoras, ¿no? Pero además de eso, es que muchas de las estrategias que tenemos actualmente, de hecho, están diseñadas bajo el supuesto de que la demanda o el consumo va a cambiar de alguna determinada manera. ¿A qué me refiero con ello? O sea, por ejemplo, pensar que el diseño de electrodomésticos que sean energéticamente más eficientes va a mitigar el cambio climático en X cantidad de emisiones. No vamos a evitar la emisión de X cantidad de gases de efecto invernadero. Y bueno, pues sí, esto es cierto, siempre y cuando los consumidores cambien sus electrodomésticos, ¿no? O sea, si no los cambian, pues muy bien, o si los cambian muy pocas personas, pues seguramente no vamos a llegar a ese resultado. Entonces, muchas medidas de las que actualmente disponemos para mitigar el cambio climático parten del supuesto de que los consumidores van a adoptarlas, ¿no? Y eso no siempre es cierto. Por eso es que sí creo que es muy necesario que haya un mayor estudio sobre la demanda
y cómo los consumidores es que toman decisiones que pues influyen en su consumo y por lo tanto en la demanda de energía y en la generación de gases de efecto invernadero, ¿no? Y bueno, pues con esto terminaría yo esta presentación. Allí, por cierto, les pongo mi correo electrónico por si alguien tuviera alguna duda o quisiera escribirme o que les comparta alguno, a lo mejor alguno de los papers que puse allí en la presentación, lo que sea. Bueno, pues pueden escribirme a ese correo electrónico, ¿no? Y bueno, voy a ver que aquí en el chat teníamos algunos comentarios. Mónica, eso, agradecerte muchísimo la presentación. Voy a recoger algunas de las preguntas que se hicieron por el chat, Claro. más dos que de Patúo voy a meter yo. La primera que tenemos es Bárbara, pregunta, ¿cómo ves esa relación de desigualdad no solo entre personas, sino entre países ricos y pobres? Y Constanza nos pregunta, ¿por qué las estrategias deben ir apuntadas al consumidor si las mayores emisiones se concentran en la producción? ¿Es un problema de oferta o de demanda, finalmente? Uh-huh. Y no sé si partamos por esas dos primero y después sigo yo y le damos la palabra a Valeria, que pidió también manito. Sí, por supuesto. ¿Cómo veo la relación de desigualdad no solo entre personas, sino también entre países? Me parece que sí es un elemento necesario a considerar, porque, bueno, ustedes seguramente, muchos de ustedes han escuchado de ese concepto de la deuda ambiental, ¿no? Que muchos hablan como entre países, de que, por ejemplo, algunos países ya lograron determinados niveles de desarrollo y esos niveles de desarrollo, pues de alguna manera tuvieron como cimiento la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? O sea, no quiero decir que si nos queremos desarrollar necesariamente vamos a ser generadores de emisiones, pero sí un poco reconocer que muchas veces los niveles de crecimiento y desarrollo de ciertos países pues pasaron por este proceso, ¿no? Hay un economista que se llama alemán, que se llama List, Friedrich List, quien él apuntaba a una reflexión sobre el comercio internacional. Por cierto, es de esos historicistas alemanes que yo puse ahí en la presentación, ¿no? Y él decía que él hacía la referencia al comercio internacional, ¿no? Decía, bueno, por ejemplo, Inglaterra se desarrolló muchísimo gracias al proteccionismo, ¿no? Y entonces una vez que Inglaterra está desarrollado, ahora sí brillantemente se le ocurre una idea. El crecimiento se logra con el libre comercio. Y a eso List le llama la patada a la escalera, ¿no? Porque dice, bueno, mientras esta economía logró el crecimiento económico con el proteccionismo, ahora sí patea la escalera para que nadie más suba y dice que la verdad, el crecimiento se logra con el libre comercio, ¿no? Entonces, un poquito relacionado con este tema, es que pues muchos autores o muchas personas que estudian el tema del cambio climático dicen, a ver, ¿es en verdad que los países, por ejemplo, que estamos en pleno desarrollo o en el camino al desarrollo, realmente vamos digamos, a dejar de lado, por ejemplo, las actividades de la industria, la manufactura, que podrían llevar al crecimiento económico porque son generadoras de emisiones? Sería como más o menos la misma idea de pateamos la escalera del derecho al carbono, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Bueno, pues porque ahora está el tema climático, ¿no? O sea, sí es cierto, el tema climático es importante, pero no sabemos qué tanto también es una herramienta para permitir o no permitir que ocurran ciertas cosas, ¿no? Entonces, creo que sí es importante analizar esa responsabilidad de emisiones entre países, e incluso de manera histórica, probablemente sí. También porque eso nos ayudaría a determinar un poco la responsabilidad de la mitigación, ¿no? Porque la mitigación, por una parte, es limitar la generación de emisiones, pero también tiene que ver con financiar las posibilidades de mitigación, ¿no? Y todas estas cosas, pues, se discuten, me parece, en las negociaciones internacionales sobre cambio climático,
de tal forma que sí me parece importante que no solo pensemos en las responsabilidades entre individuos, sino también pues como entre países, ¿no? Eso con respecto a la primera pregunta. La segunda, híjole, la segunda está muy difícil, bueno, todas están difíciles, pero esta segunda, pues es lo que yo les decía, que hay un debate pues muy complicado, ¿no? Muy complicado de desenredar. ¿De quién es la responsabilidad de las emisiones? ¿De los productores o de los consumidores? De hecho, hay algunos papers que, no sé, desde los 80s, 90s, me parece, están discutiendo sobre ello, ¿no? ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que produce o del que consume? ¿O de los dos? ¿O de qué manera se debería aproximar esa responsabilidad? ¿Y quién va a ser el responsable? Sobre todo, ya dejemos de pensar en quién es el responsable de generarlas. ¿Quién es el responsabilidad de limitar ese crecimiento? ¿No? La verdad es que ahí sí, yo no me atrevería a decir que solamente es una parte. Yo creo que sí es una cuestión, digamos, compartida, por decirlo de alguna forma. De hecho, pues mucho se habla también de que los consumidores, de alguna manera, con estas preocupaciones por el cambio climático y algunos problemas ambientales, están motivando a los productores o están llevando a los productores a cambiar sus formas de producción, ¿no? Entonces, los consumidores, o sea, tal vez en el momento en que yo enciendo la luz, pues yo no sé si la energía eléctrica que estoy utilizando fue producida con carbón o con energía solar, ¿no? Y eso sale de mis posibilidades de elección. Pero probablemente sí las demandas de los consumidores estén llevando un poco hacia un lado o hacia el otro la producción, ¿no? Entonces, el tema de la responsabilidad es muy complicado. La persona que escribió esa pregunta, si quisiera algún paper sobre esta discusión, con gusto me escribe y yo le puedo proporcionar alguna información. Gracias, Mónica. Qué bueno que en tu primera respuesta volviste sobre los historicistas y y también sobre las relaciones entre los países, porque ahí va un poco las dos preguntas que tengo. Respecto a lo primero, es que una de las críticas era la falsedad de los supuestos de la economía neoclásica, ¿no? Y ante ello, la economía neoclásica se defendió diciendo que, con este paper famoso de Friedman, que lo que importa no es la validez de los supuestos, sino el poder de las predicciones. Y como que con eso un poco cerraron la discusión y ganaron. Como, ¿cómo hacer para volver a abrirla? Esa es mi primera pregunta. Como, ¿por qué nos ganaron tan fácil y cómo lo hacemos? La segunda que tengo es que mencionaste dos determinantes importantes desde la demanda para efectos de las emisiones, y uno era los patrones de consumo y otra los patrones demográficos. Y los patrones de consumo son muy complicados en la práctica, supongo, de resolver, pero moralmente deberán ser más o menos sencillos, es cosa de redistribuir, digamos. Si fuera tan fácil hacerlo, pero moralmente estaríamos todos de acuerdo. ¿Qué pasa con el crecimiento demográfico, donde moralmente sería más complejo y además sería justamente el sur global el que más aporta y no el norte global? O sea, es justamente porque, claro, cada persona que nace en Latinoamérica consumirá un décimo o un centésimo que una persona en Europa, pero igual seguimos naciendo a mucha mayor tasa y en ese sentido somos más parte del problema que de la solución. Esas dos, y le doy la palabra para que juntemos con Valeria y con Brigitte, que tenían la mano legal. Okay. Entonces, no sé si respondo o dejamos que se junten más. Dejamos que se junten, ¿verdad? Sí, juntamos con lo de Okay. Valeria y con lo de Brigitte. Sí, adelante, Valeria. Ya, sí. Hola, Mónica. Hola. Hola a todos, todas, todos. Bueno, en verdad esto es una duda más o menos, no sé, conceptual, que tú mencionaste acerca de la fuga de carbono de ahí, que no sé si será lo mismo que el recurso virtual, porque una vez yo leí un paper acerca de efectos del comercio internacional en el desarrollo sostenible mundial, en donde básicamente tomaban los objetivos de la ODS y medían 9,
de los 17 utilizaban 9 para medir la relación que existía entre los países desarrollados y los no desarrollados en el cumplimiento de estos objetivos. Y ahí mencionan acerca del recurso virtual, que se refiere a la cantidad de recursos naturales necesarios a lo largo de la cadena de suministro para la producción de bienes y servicios. Entonces, bueno, al final del paper se concluía de que los países desarrollados, bueno, un poco obvio igual, tenían un mayor impacto positivo en el progreso hacia la consecución de los ODS, mientras que los países en desarrollo, el comercio internacional tuvo mayores impactos negativos. Y, ¿cómo se llama esto? El objetivo que más les costó, o sea, que más les cuesta en verdad a los países en desarrollo mantener, porque es el que está como más deficiente, es el de garantizar la extracción y el suministro sostenible de agua. Con el 12 creo que era la eficiencia del consumo y recursos en consumo y producción. Entonces, esa era mi duda. Quería saber si eso de la fuga de carbono débil, que no sé si escuché bien en verdad, es lo mismo que el recurso virtual que mencionaban aquí en el paper, o tal vez no tiene nada que ver, pero eso, que al final, como comenté, se concluía que los países en desarrollo utilizaban demasiado recurso virtual para lograr estar ahí establecidos con la mayoría de los ODS que están hasta ahora. Esa es mi duda. Igual quizás me alejé un poco, pero me surgió una duda respecto a ese concepto. Muchas gracias. Está bien, muchas gracias. Sí, adelante, Brigitte. Sí, hola. Yo soy psicóloga de origen y me enfoco como en los cambios de comportamiento y los temas de gobernanza, gestión de organizaciones, por ahí van mis inquietudes. Y quería saber sobre esto, me gustaría como reconocer algunas políticas que hay y más o menos a qué refieren. Por ejemplo, hay un proyecto que está trabajando en Chile y en algunos países de Latinoamérica que es de Suiza y ellos como que asumieron que compran una serie de productos en otros países, entre los cuales está Chile, y que esos productos que ellos compran y que se venden, que consumen sus habitantes, tienen una huella de agua. Entonces hicieron como hay un trabajo con Chile y que se está trabajando con las empresas, con los rubros que ellos compran. No sé, los berry, por ejemplo, trabajando con huella de agua en esos temas. Y ahí yo lo que veo, digamos, es que por un lado hay un ejercicio que se hace desde el patrón de consumo, ¿no es cierto? Y en relación al país de origen, en los cambios en la forma o en la eficiencia en la producción. ¿Es más o menos a eso a lo que te referías tú? Sí. Ya. Muchas Ok. gracias. Bueno, entonces puedo retomar. Muchas gracias, Brigitte. Voy a retomar las participaciones hasta ahora, ¿no? Bueno, las preguntas de Santiago, ¿no? Muy difíciles. A ver, entonces, híjole, sobre por qué ganaron tan fácilmente la batalla de los neoclásicos, la verdad no sé. O sea, la verdad es que sí es, desde mi perspectiva, sí es un poco sorprendente la vigencia de la teoría económica neoclásica. Yo me acuerdo que alguna vez escuché a un profesor muy experimentado, muy conocedor realmente de la teoría económica y decía, bueno, pues es que, o sea, convencerte de la teoría neoclásica es una cuestión de fe, o sea, ya no le busques más, o sea, simplemente lo crees, las personas que están convencidas es por algo así, ¿no? O sea, no como por un argumento realmente lógico aplicable a la realidad, sino porque en la lógica de su modelo, de su supuesto, de la explicación y la construcción que también es muy compleja, matemáticamente puede ser muy compleja y una modelización impecable, logran como despegarse de la realidad, ¿no? Y entonces a mí me sorprende mucho que eso siga vigente. La verdad es que no sabría exactamente por qué.
Pero lo que sí observo, o en la disciplina económica se observa, es que sí cada vez hay más voces que discrepan de estos supuestos, ¿no? O de esta forma de entender la economía. Y bueno, yo les puse ahí el ejemplo de una cita de Mankiw, ¿no? Y yo me acuerdo que hace algunos años leí por allí una nota donde los estudiantes de Mankiw, o sea, Mankiw es como, pues les digo que hay un manual de Mankiw, ¿no? O sea, un manual que utilizamos mucho los economistas, toda una referencia. Y bueno, que sus estudiantes de universidad un día de plano se rebelaron, se salieron de la clase y dijeron, ¿sabes qué? O sea, la verdad es que no me interesa entender la economía de la forma en que lo explicas porque no me sirve para el mundo real, ¿no? Entonces, pues creo que sí hay cada vez más voces que disienten de esta forma de ver la economía. Hay por allí algunos esfuerzos de difundir más la economía heterodoxa, que sería pues diferentes visiones, ¿no? Que son distintas a la economía neoclásica. Y bueno, pues me parece que en la academia, cuando nosotros enseñamos economía o estamos en la investigación en economía, pues digo, cada quien tendrá sus posturas, pero creo que lo que nos corresponde sí es poder brindar como una visión más amplia de lo que nosotros podemos entender en la economía, ¿no? Y no ceñirnos así como únicamente a una visión. Entonces, bueno, pues creo que eso es lo que podemos hacer desde la economía y pues no sé por qué sigue siendo el mainstream, pero bueno, tengo la esperanza de que más o menos se vaya modificando, ¿no? Por estas experiencias que digo o por lo que se observa de una mayor visibilización de la economía heterodoxa, ¿no? Después, el otro comentario de Santiago con respecto al crecimiento demográfico. Sí, la verdad es que el crecimiento demográfico es otro factor importante a considerar, ¿no? Porque como bien lo dijo Santiago, o sea, como en el sur global es donde esperamos mayor crecimiento demográfico y donde también hay necesidades de mayor crecimiento económico, ¿no? Porque la realidad es que, pues sí, es esa, que todavía hay cuestiones que se deben o que se intentan mejorar en cuestiones económicas, en cuestiones de desarrollo, y por lo tanto, esa es otra de las críticas que se hacen a los escenarios de mitigación, ¿no? Porque los escenarios de mitigación es, bueno, todo el mundo se compromete a dejar de generar emisiones y demás, pero la realidad es que los países en desarrollo, pues es quienes lo tienen más complicado, ¿no? Porque por una parte comienzan sus etapas de industrialización, que en teoría les van a aportar al crecimiento económico, y por otra parte tenemos este tema del crecimiento demográfico, que pues son los países que todavía presentan pues tasas de crecimiento demográfico importantes. Sí, es algo que se debe incorporar en los análisis, pues más allá de eso creo que no podría decir otra cosa, creo que no podemos controlarlo o no sé si alguna estrategia de mitigación podría meterse tanto en el tema demográfico, ¿no? Con respecto a la pregunta de Valeria, este concepto de recurso virtual, bueno, debo ser muy honesta, yo no lo había escuchado, pero con la explicación que nos dice Valeria, yo supongo que sí tiene que ver con lo mismo. Yo cuando decía fuga de carbono débil, bueno, supongo que se le llama, bueno, fuga de carbono, pues obviamente porque está enfocada en gases de efecto invernadero, de ahí el nombre de fuga de carbono, y tal vez esta idea de recurso virtual, bueno, pues tenga una concepción más amplia, ¿no? Porque si entendí bien, hablabas como de recursos naturales que son necesarios para la producción de bienes y servicios. Entonces, seguramente es, digamos, como su símil, pensándolo del lado de los recursos naturales y no del lado de las emisiones, ¿no? Sobre la fuga de carbono débil, bueno, cabe señalar que esta se le llama débil, pero hay otra que se le llama fuerte, ¿no? Hay una fuga de carbono fuerte. Esa fuga de carbono fuerte se asocia con las decisiones que se toman, sobre todo los sectores productivos, de cambiar la ubicación de sus plantas de producción, ¿no? O sea, por ejemplo, un país
que tiene una regulación ambiental pues más dura, más fuerte, que si no, bueno, aquí por ejemplo no vamos a usar carbón, ¿no? Por poner un extremo. Entonces, el sector productivo que estaba originalmente ubicado allí dice, bueno, pues tenemos que cumplir con los estándares, no se usa carbón. Ah, bueno, no se usa carbón en ese país, pero sí se usa en otros, ¿no? Y entonces traslado esos sistemas productivos altamente emisores a donde sí puedo emitir, ¿no? Generalmente países en desarrollo. Eso es lo que se conoce como fuga de carbono fuerte en la literatura, y la fuga de carbono débil sería lo que yo mencioné hace un momento, a través de la exportación o la importación de bienes, ¿no? Entonces, bueno, lamento no poder ayudar con lo del recurso virtual, pero la verdad es que no conozco el concepto, ¿no? Y finalmente el comentario que nos hace Brigitte sobre algunas dudas. Bueno, ya decía yo que sí se relacionaban con la explicación que ella nos daba de la huella hídrica, pero al tener la participación de una persona que entendí de formación psicóloga, yo también quería comentar algo, ¿no? Cuando leyeron mi semblanza, alguien dijo que yo participé bueno, no alguien, Santiago. Santiago leyó que participé como autora, como contributing author en el informe del IPCC. Sabemos que, bueno, el IPCC también digamos, ha realizado informes sí, muy amplios y muy válidos. Generalmente se considera que también desde una perspectiva pues más convencional, tal vez por decirlo de alguna forma. Pero la verdad es que en el último informe, algo que noté y en lo que se enfatizó mucho, es que en este informe se intentó incorporar en mayor medida justamente el papel de la demanda y el comportamiento de los consumidores en el análisis del cambio climático, ¿no? Si bien no es la parte dominante del informe, pero sí, digamos, este reconocimiento de que hay cosas que se estaban omitiendo y que se necesitan estudiar más, es también una reflexión que ha llegado a ciertos niveles, como por ejemplo el IPCC, de tal forma que, bueno, en la conformación de los grupos de trabajo del IPCC, ya hubo también un trabajo importante, una inclusión importante de otro tipo de formaciones que no solamente era de ciencias de la tierra y algo así, ¿no? No, también hubo sociólogos y psicólogos que entiendo en este último reporte es la primera vez que se incorporaron de una manera como más fuerte este tipo de formaciones, que pues precisamente la idea es enriquecer la perspectiva desde la cual se abordan los temas del cambio climático, la mitigación y la adaptación, ¿no? Entonces, pues aunque el discurso dominante sigue siendo basado en teoría neoclásica y más en la oferta y el tecnocentrismo, la parte buena es que creo que cada vez se levantan más voces para pues incluir otras cosas, y bueno, pues el proyecto en el que estamos ahora creo que es una muestra también de ello, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí dejaría mis comentarios, no sé si hubiera algo más. Gracias, Mónica. Yo creo que tenemos tiempo para una más, y hay una muy interesante que apareció en el chat. Carolina nos pregunta si se optara por una baja en el consumo como solución, más allá de la responsabilidad respecto a las emisiones, ¿se debería dejar a mecanismos de mercado que este consumo baje orgánicamente, o sería necesario optar por una estrategia más ofensiva, más allá de los compromisos y tratados internacionales? Híjole, pues yo creo que pensar en una baja... Al menos lo que mostraste de Dornbausch era clarito, como habiendo precios, no hay escasez, va a dar lo mismo. Sí, yo creo que dejar solo las cosas al mercado, pues, sinceramente no creo que dé mucho resultado. Yo creo que sí sería necesario, pues, una estrategia un poco más agresiva o el diseño de una estrategia o una política encaminada a eso, ¿no? O sea, dejar las cosas al mercado es básicamente no hacer nada, ¿no? Y entonces no hacer nada, no sé, si no hacemos nada, o sea, si no hay una estrategia diseñada para eso, el no hacer nada puede ser que
pues alguien más se haga algo, ¿no? O sea, los sistemas productivos de alguna manera nos convencen de que es necesario comprar N cantidad de cosas inútiles, ¿no? Entonces creo que no hacer nada, pues realmente sería como dejar la cancha libre para quienes tienen más poder de influir en ciertas cosas, ¿no? Y si ese poder de influir en ciertas cosas, en este caso las decisiones de los consumidores, no están encaminados a la baja del consumo, pues no se podría tener una baja del consumo, ¿no? Entonces creo que sí es necesaria una estrategia o alguna dirección que nos lleve a poder lograr esa baja en el consumo. Difícil pensar cómo, pero bueno. Muchísimas gracias, Mónica. Creo que estamos en condiciones de dejarlo hasta ahí, pero no sin antes darle un caluroso agradecimiento a Mónica por su tiempo, por la información que compartió con nosotros, por los aprendizajes que nos llevamos, así que hacemos aplauso de la forma que podamos, queramos, etcétera. Muchas gracias. Eh, a ti, Mónica. Y recordarles que la próxima semana tenemos nuestra última semana de este curso. Tendremos el lunes a la profesora Sabrina Fernández, que va a hablar de ecosocialismo. Y después el miércoles cierra la misma profesora que hizo la clase de inicio, María Luisa Eschenhagen. Así que se nos viene una buena semana la próxima. Muchas gracias, Mónica, de nuevo. Y al resto nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, que estén bien. Gracias, buenas Gracias. noches. Buenas noches, gracias por la iniciativa. Gracias. Somos nosotros dos nomás, así que podéis cortarla.